El borde de su taza estaba aún tibio cuando nuestras manos se rozaron, sin llegar a tocarse del todo. Ella se detuvo, los dedos suspendidos sobre la porcelana, como si ese leve contacto, ni siquiera un roce verdadero, hubiese detenido el aire entre nosotros. Alcé la mirada. Ella ya me observaba, con esa quietud que no era sorpresa, sino reconocimiento. Como si algo, en ese instante mínimo, hubiese cambiado de sitio dentro de los dos. Afuera llovía. Dentro, el silencio era más denso que el vapor del té. No dijimos nada. Pero los dos sabíamos que sí había pasado algo. Y fingimos que no. Cuando llegué a la casa de piedra en las afueras de Valdemorillo, no buscaba otra cosa que silencio. Habían sido meses agotadores en Madrid, una ruptura sucia, un trabajo que se había convertido en una losa y un cansancio que no se curaba con dormir. Yo tenía 27, pero me sentía 10 años mayor. Necesitaba desaparecer un poco. Aire. Ritmo lento. Y alquiler barato. Encontré todo eso en aquella vivienda dividida en dos, arriba vivía yo, abajo ella. Durante los primeros días, apenas supe que existía. Escuchaba pasos suaves, alguna melodía de jazz muy leve a través del suelo de madera, y a veces el sonido de vajilla, como si desayunara con una liturgia antigua. Nunca voces. Nunca compañía. La vi por primera vez un domingo, cuando bajaba cajas del coche. Ella abrió la puerta principal y salió al porche con una taza en la mano, descalza, con una rebeca oscura y el pelo recogido sin cuidado. Se notaba que no esperaba cruzarse con nadie. Iba sin maquillaje, sin pretensión. Pero había en ella una presencia que no dependía de nada de eso. Calculé que tendría alrededor de 40. Quizá algo más. Me saludó con un gesto leve de cabeza. Cortés, pero distante. Buenos días, dije, algo más alto de lo que pretendía. Buenos días, respondió, con voz grave y serena. Bajó las escaleras y se internó en el pequeño jardín trasero, como si repitiera un ritual de muchos años. Yo me quedé mirándola un instante de más. Y supe, sin saber por qué, que iba a costarme no hacerlo. Durante las semanas siguientes, nos cruzamos varias veces, en el buzón, en el lavadero común del patio, en la entrada. Ella saludaba con la misma contención. A veces una media sonrisa. A veces ni eso. Siempre correcta. Siempre con ese aire de haber construido una forma de estar en el mundo sin que el mundo la rozara demasiado. Yo me repetía que estaba haciendo castillos en el aire. Que no sabía nada de ella. Pero había algo en su manera de sostenerme la mirada apenas medio segundo más de lo necesario, que me descolocaba. Me hacía frenar. Un jueves por la tarde, una tormenta primaveral dejó sin luz media sierra. Desde mi ventana vi cómo su lámpara del porche parpadeaba y se apagaba. Y minutos después, llamó a mi puerta. Llevaba una vela encendida en una fuente baja, y la cara iluminada por la llama temblorosa tenía algo más vulnerable que otras veces. ¿Tienes cerillas?, preguntó. Las tenía. Y la dejé pasar. Entró despacio, como si no estuviera del todo segura de querer hacerlo. Le ofrecí té, con una mezcla de broma y esperanza. Dudó. Luego asintió. ¿Puedo quedarme un rato? Se sentó en mi mesa diminuta mientras el agua hervía. No hablamos mucho. Pero el silencio no era incómodo. Era un cuidado compartido. Como si pisáramos hielo fino y supiéramos que cualquier gesto brusco lo haría crujir. Tomó el té sin azúcar, sujetando la taza con las dos manos, como si la necesitara para anclarse. En un momento, miró mi estantería con libros mal ordenados. ¿Lees mucho? A veces demasiado. Esbozó una sonrisa apenas visible. Eso no existe. La lluvia seguía cayendo. La luz no volvió. Y ella se quedó un poco más de lo que tenía pensado. Aquella noche no pasó nada. Pero algo sí cambió. Se abrió una puerta. Sin ruido. Sin prisa. Y yo supe que, tarde o temprano, la iba a cruzar. Después de aquella noche, algo quedó suspendido entre nosotros. No era cercanía, aún no. Pero sí una consciencia mutua, como el rumor del mar que se oye antes de verlo.
Ella no cambió repentinamente. No empezó a aparecer con pastas recién hechas, ni me esperaba en el porche con una copa de vino. Si acaso, se mantenía tan distante como siempre. Pero la forma en que me miraba, eso sí había cambiado. Era más directa. Más nítida. Como si dejara de esconder algo que ya no tenía sentido disimular. Una mañana, bajaba yo las escaleras con una taza en mano cuando la vi en el parterre del jardín, agachada, con los dedos cubiertos de tierra. Llevaba una camiseta negra, las gafas de sol sujetándole el pelo como una diadema improvisada. Se volvió al notar mis pasos y me dijo: ¿Tú también madrugas? Encogí los hombros. Es la única hora en que el mundo no intenta ser otra cosa. Eso la hizo sonreír. Despacio. Con la boca, sí, pero sobre todo con los ojos. Deberías plantar algo, dijo sacudiéndose la tierra de las manos. Algo fácil. Albahaca. Tomates, si te atreves. He matado hasta cactus, confesé. Se levantó sin prisas. Entonces aprenderás. La tierra enseña humildad. A todos. No supe si hablaba de jardinería o de otra cosa. No pregunté. Solo la vi alejarse, el pelo suelto cayéndole por la espalda, los pies descalzos sobre la piedra. A la semana siguiente, encontré una maceta de albahaca en mi alféizar. Sin nota. Solo el olor a verde fresco y algo que no sabía nombrar, pero que reconocí como un gesto. Aquello se convirtió en nuestra costumbre, lo mínimo. Un comentario, una pausa compartida, una frase medio lanzada y medio tragada. Lo que no se decía empezaba a pesar más que lo que sí. Una tarde me pilló leyendo en el porche y se acercó con una botella de vino y 2 copas. No preguntó si quería compañía. Simplemente me tendió una copa y se sentó a mi lado, con las piernas cruzadas y la vista fija en el horizonte. Este vino no es gran cosa, dijo tras el primer sorbo, pero cumple su función. ¿Qué función? Desdibujar los bordes, contestó. Para que todo duela un poco menos. Fue la primera vez que noté las grietas en ella. Esas que no se enseñan fácil. Habló poco, pero suficiente, que antes enseñaba literatura en la Complutense, que llevaba más de un año sin pisar un aula, que hubo alguien que se fue. No de golpe. Sino como se derrite el hielo en los tejados, poco a poco, hasta que un día ya no está. No quería hablar tanto, dijo al cabo de unas horas. No lo hiciste, le respondí. Solo hablaste. Me miró como si no supiera qué hacer con mi respuesta. Y ahí, en ese espacio breve, entendí el peligro de todo aquello. No porque fuera incorrecto, sino porque empezaba a importar. Y ahí es donde siempre empieza el problema. A medida que los días alargaban y las noches se volvían más suaves, mi vida empezó a orbitar en torno a ella sin que me diera cuenta. Aún vivía arriba. Ella, abajo. Pero los límites entre esos dos espacios empezaron a disolverse. Como si la distancia se hubiese vuelto porosa. Una mañana regaba la albahaca cuando sentí que ella estaba detrás de mí. No la oí llegar. Simplemente la sentí. Tenía una taza en la mano, el pelo suelto, y las uñas sin esmalte, teñidas aún de tierra. No la estás matando, dijo, señalando la planta. Estoy intentando no decepcionar a mi mentora. Se le curvó una esquina de la boca, pero su mirada se mantuvo seria. Siempre había en sus ojos algo que parecía esperar un derrumbe, como si la sonrisa nunca pudiera ser completa porque el mundo ya le había enseñado cómo terminan las cosas. Permanecimos así un momento, en ese silencio lleno de cosas que no sabíamos cómo decir. Y luego, sin más, le pregunté: ¿Echas de menos dar clase? No respondió de inmediato. Luego dijo, sin dramatismo: Echo de menos que alguien me necesite. Que me escuche. Me descolocó la franqueza. No era una frase lanzada para causar impresión. Era verdad. Seca. Dolorosa. ¿Nadie te necesita ahora? Me miró entonces. Firme. Sin evasión. Que alguien te necesite no es lo mismo que dejarle entrar. Y ahí estaba otra vez, esa frontera invisible que ella trazaba entre los dos. Siempre un poco cerca. Nunca del todo.
Una semana después, la encontré en el lavadero, agachada frente a la secadora. Llevaba una camisa de lino blanca, amplia, y unos vaqueros viejos. Como casi siempre, iba descalza. Se giró al oírme entrar y me tendió un cesto. «Eres la persona que más calcetines olvida aquí». «Con diferencia». «Tal vez lo hago a propósito», dije, sin pensar. Se quedó quieta, la mano aún apoyada en la secadora. Y entonces, apenas perceptible, sonrió. «Cuidado», susurró. «Eso suena a confesión». La miré de verdad, como si hasta entonces solo la hubiera intuido. No intentaba seducirme. Pero había algo en la forma en que su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia mí, en cómo sus ojos no se apartaban, que hizo que todo a nuestro alrededor se encogiera. Más íntimo. Más tenso. Me tendió el cesto. Nuestras manos se tocaron. Fue apenas un segundo. Pude apartarme. No lo hice. Tampoco ella. Cuando me giré para marcharme, la oí decir en voz baja: «Haces que sea difícil seguir siendo invisible». Me quedé quieto, de espaldas a ella, sintiendo cómo esas palabras se clavaban en un lugar que no sabía que tenía abierto. Y entendí algo que no quería reconocer. La que estaba perdiendo el equilibrio no era ella. Era yo. Los días siguientes fueron más callados. No fríos, no incómodos. Solo, cuidadosamente silenciosos. Como cuando uno sabe que ha dicho demasiado sin hablar. Seguíamos cruzándonos, en la escalera, en el jardín, en el lavadero. Su ventana seguía entreabierta por las noches, y el murmullo de sus discos de jazz aún se colaba por mis suelos. Pero había en sus movimientos una levedad distinta, como si hubiese retrocedido un paso. Y yo, sin darme cuenta, había avanzado 3. Me dije que lo mejor era dejarlo estar. Darle espacio. Pero el silencio me oprimía el pecho de una forma extraña. No dolorosa. Solo, demasiado presente. Entonces llegó aquel domingo. El cielo se teñía ya de dorado, y yo estaba a punto de salir a caminar cuando llamó a mi puerta. Abrí, y allí estaba ella, con una manta doblada sobre un brazo y una botella de vino en la otra. «He hecho sopa», dijo. No explicó más. «¿Puedes venir?» «¿O no?» Solo, pensé en preguntártelo. El modo en que lo dijo, segura pero temerosa, sin mirarme del todo, me pareció un acto de coraje silencioso. Una tregua ofrecida con cuidado. Y tal vez con algo de esperanza. No dudé. Fue. Su casa olía a romero, a ajo, y a algo más floral que no supe identificar. Había velas encendidas, una cazuela borboteando al fuego y una música suave que apenas se oía. No era romántico. Ni fingido. Era acogedor. Humano. «Siéntate ahí», indicó, señalando el sillón junto a la ventana. Tardó 10 minutos. Me senté, sin saber dónde poner las manos. Me sentía más joven en su salón, como si aquel espacio fuera sagrado y yo apenas un invitado torpe. Ella se movía entre fogones con soltura, contándome anécdotas pequeñas. Que su madre quemaba siempre las lentejas por orgullo, que el vino era barato pero servía, que la flor del romero cambia de color si la hierves con limón. Cuando por fin se sentó frente a mí, con los 2 platos humeando entre nosotros, sentí que algo volvía a su sitio. No éramos los de antes. Éramos algo que venía formándose por debajo desde hacía tiempo. Comimos casi en silencio. Pero no era vacío. Era compañía sin presión. Después nos fuimos al rincón de la ventana. Ella se acurrucó con la manta. Yo me senté a su lado, tan cerca que nuestros hombros se rozaban. Empezó a llover. Fino, como si la noche necesitara cerrar todo lo que flotaba. Ella giró apenas la cabeza. Su voz sonó baja. «No suelo hacer esto. No dejo entrar a la gente». «Ya lo has hecho», le dije. Me miró. Por primera vez, con miedo. No a mí. Sino a lo que significaba abrir esa puerta. A lo que le podía costar. «No quiero ser una fantasía», susurró. «No lo eres. Ni tu experimento con mujeres mayores. Tampoco.
Se quedó muy quieta. Como si pesara mis palabras contra algo antiguo y roto que aún llevaba dentro. Luego asintió. Apenas. Un gesto mínimo. No nos acercamos más. No hizo falta. Le apoyé la mano suavemente sobre la suya. No la retiró. Solo cerró los ojos. Y respiró. Y yo me quedé así, a su lado. Sin decir nada más. Dejando que ese pequeño gesto dijera lo que ni ella ni yo aún sabíamos poner en palabras. Cuando llegó el calor de verdad, nuestros mundos ya se rozaban sin ruido. Yo seguía viviendo arriba. Ella, abajo. Pero la separación entre ambas plantas se había vuelto frágil, como una hoja vieja que cruje con el roce. A veces dejaba en mi puerta un plato pequeño, una porción de tarta de higos, una rebanada de pan de romero, un trozo de quiche. Sin notas. Sin explicaciones. Solo alimento. Otras veces era yo quien bajaba, con algún libro viejo comprado en el mercadillo de San Lorenzo, alguno que había mencionado sin querer en nuestras conversaciones quietas. Ella me decía gracias, y días después lo encontraba abierto sobre su mesa, con una esquina doblada y subrayados en tinta gris. Líneas que hablaban de soledad, de cosas que no se piden. Nunca lo llamábamos nada. No había citas. Ni promesas. Solo presencia. Y tensión. Y ese cuidado constante de no cruzar el umbral antes de tiempo. Una noche volví tarde de caminar por la ribera del embalse. La casa estaba en silencio, pero sus luces seguían encendidas, suaves tras las cortinas. Me quedé un momento en el porche, sin decidirme. Entonces la puerta se abrió. ¿Vas a entrar?, preguntó. Lo hizo sin dramatismo. Como quien pregunta si te apetece un café. Entré. Había una vela encendida sobre la isla de la cocina. Ella llevaba unos leggings, un jersey largo, el pelo suelto. Descalza. Siempre descalza. No podía dormir, dijo. Yo tampoco. Me indicó con la cabeza hacia el salón. Nos acomodamos en los sitios de siempre. Sin vino. Sin música. Solo el zumbido del ventilador y algún ladrido lejano. Durante mucho rato no dijimos nada. Hasta que preguntó. ¿Cuándo te vas? Parpadeé. ¿Irme? Nunca has dicho que piensas quedarte. No sabía que podía. No me miró cuando dijo. La gente no suele quedarse. Tú no sueles pedir que se queden. Entonces sí me miró. Con una mezcla de tristeza y desafío. Ahí te equivocas, respondió. No pido porque no confío en la respuesta. Me incliné hacia adelante. Los codos en las rodillas. No me voy, Ilis. Negó con la cabeza, con una tristeza distinta. Lo dices ahora. Pero sé cómo acaban estas cosas. Un día te levantarás y verás que no encajo. Que no tengo 25 ni esa esperanza absurda de que todo es posible. Que no soy fácil. Ni nueva. No dije nada. La dejé hablar. Y cuando el silencio llegó por fin, dije. No quiero que seas fácil. Ni nueva. Solo quiero que seas real conmigo. Se le tembló un poco el labio. Muy poco. Y entonces, con una lentitud dolorosa, me buscó la mano. No hubo beso. Ni palabras grandes. Solo nuestras manos entrelazadas. Y dos personas que ya no podían fingir que todo aquello no tenía peso. Era peligroso. Y era verdad. El último domingo de agosto comenzó como cualquier otro, el sol colándose entre los árboles, el canto sordo de las chicharras, el olor a café subiendo desde su cocina hasta mi suelo. Pero había algo en el aire. Una quietud distinta. Como si el día esperase algo. Como si todo fuese prólogo. Hacía 2 días que no la veía. No habíamos discutido. No había pasado nada concreto. Pero algo, una distancia deliberada, tal vez, se había instalado entre nosotros. Y esa ausencia, silenciosa y educada, pesaba más que cualquier palabra no dicha. Al caer la tarde, no aguanté más. Llamé a su puerta. Nada.
Esperé. Volví a llamar. Esta vez se abrió. Estaba sentada en la mesa del comedor, con un vestido azul marino sin mangas, el pelo suelto, la cara sin pintar. Levantó la vista, como si me esperara y al mismo tiempo deseara que no hubiese venido. «Has estado callada», dije. Asintió. No como quien se excusa, sino como quien reconoce un hecho inevitable. He estado intentando convencerme de que esto no debe pasar, murmuró. Sea lo que sea esto. Y no me está funcionando. Entré. El aire entre nosotros era más denso que nunca. No hostil. Solo lleno de cosas que flotaban desde hacía semanas, pidiendo nombre. Se levantó. Muy despacio. La silla hizo un pequeño sonido al rozar el suelo. Me miró sin parpadear. Firme. Vulnerable. Me haces sentir que no he desaparecido, dijo. Y entonces supe, esa era la herida. No el miedo a nosotros, sino a que nadie la viera de verdad. A ser una sombra más en un mundo que aplaude la juventud y silencia la madurez. Me acerqué despacio. Como si al hacerlo más rápido, fuese a romperla. No se apartó. Le recogí un mechón de pelo que le caía sobre la mejilla. Me temblaban los dedos. Ella cerró los ojos. Esto no debería estar pasando, susurró. Apoyé mi frente en la suya. Pero está pasando. Entonces la besé. No con hambre. No con prisa. Con certeza. Sus labios eran suaves. Al principio dudosos, luego más seguros. Me agarró de la espalda con ambas manos, como quien encuentra algo que no sabía que estaba buscando. Como si no quisiera poseer, sino sostener. Nos quedamos allí, en su cocina en penumbra, mientras el mundo seguía girando. El reloj marcaba una hora irrelevante y el café frío seguía sobre la encimera. Cuando nos separamos, no dijimos nada. No hubo promesas. Ni discursos. Solo dos personas, tocadas por el tiempo, el miedo y el deseo de no desaparecer, eligiéndose en silencio. Después nos sentamos en el sofá. Ella se acurrucó, la cabeza sobre mi hombro. La ventana estaba abierta. El aire era más fresco. No sé qué viene ahora, susurró. No hace falta saberlo, dije. Me buscó la mano, como si ese gesto fuera la única forma de seguir anclada al presente. Y nos quedamos así. En ese momento suspendido. Sin etiquetas. Sin garantías. Solo con una certeza pequeña, valiente. Por fin, alguien la había visto. Y por ahora, eso bastaba.